Damos gracias al Señor. El Señor ha sido muy bueno. El Señor ha sido muy fiel. Y creo que esta última canción es el precio más hermoso, o mejor dicho, el regalo más hermoso que hemos recibido. Qué gran precio de amor, ¿no? Qué gran precio de amor. Y lo decía Yancito, una persona que pagó nuestras culpas y lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Y estamos muy contentos de poder compartir esto. Es el Evangelio de Jesús. Es el Evangelio que ya puso fin a algo para pronto venir por nosotros. Y eso lo va a hacer muy prontito. Quiero que me acompañen en esta mañana a la carta de Pablo escribiendo a los Gálatas. Nuestro hermano Gugi lo leyó antes de empezar a cantar, pero también lo voy a leer para poder introducir a mi sermón. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 18. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Oramos. Padre, te agradecemos, Señor. Te hemos cantado, Señor, y qué manera tan hermosa de poder expresar nuestra adoración a ti. Vos sos el único receptor de toda la gloria, Señor, y de toda la honra. Te hemos cantado. En este momento que vamos a abrir tu palabra, Señor, trae convicción a nuestros corazones. Hablanos por medio de ella. Movenos, Señor, por medio de ella. Que seamos transformados por el poder de ella. Eres tú, Señor, quien habla. Simplemente estoy delante de ti, Señor, como alguien que quiere transmitir un buen mensaje, pero no es mi mensaje, es el tuyo. Por eso te pido sumo respeto de parte mía, con total humildad, Señor. Tomo tu palabra, la abro, y al expresarla, Señor, que seas tú trayendo convicción de pecado y también perdón, porque lo necesitamos. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Texto muy lindo, ¿verdad? Creo que de los que estamos acá, estoy tan seguro de que cada 31 de diciembre, antes de finalizar un año, a minutos de poder comenzar un año nuevo, muchas personas nos hemos propuesto hacer cambios profundos para poder comenzar un año sumergido en tantas experiencias y metas futuras. A todos nos pasa. Estoy seguro de que todos estamos con esa posibilidad, que llegamos al 24, llegamos al 31 y nos ponemos un poco melancólicos, ¿verdad? Empezamos a hablar uno con otros y bueno, esperando metas futuras para el bien. Sin embargo, desafortunadamente, mis queridos hermanos, pocos son los que llegan al otro fin de año. Pocos son los que llegan al otro fin de año pudiendo hacer muy poco de lo que prometieron el año anterior. ¿No les pasa? A mí sí. Pocos son los que podemos concretar de lo que prometimos el año anterior. Y es más, creo que muchos ya no quieren ni siquiera prometer cosas porque ya saben los resultados. Ya saben los resultados. Entonces dicen, no me la juego, la dejo ahí. Porque saben los resultados. Y esto es una gran verdad en personas no creyentes como en personas también creyentes. Esto es una gran verdad. Por ejemplo, no es extraño que muchos de los creyentes se propongan a tener metas como mejorar su condición espiritual. Por ejemplo, leer la Biblia de tapa a tapa en un año, como por ejemplo mejorar la vida de oración,
como por ejemplo a moderar nuestro temperamento, como por ejemplo a poder evangelizar en este nuevo año que hemos empezado evangelismo, o quizás algunos de los jóvenes de los que estamos aquí, buscar un rumbo claro a metas correctas de poder comenzar una carrera cuando terminemos el año secundario. Ahora, no importa cuál sea la resolución que se tome, pero la verdad, hermanos, es que muy pocas personas cumplen con lo deseado y lo prometido. En el proceso suceden cosas. En el proceso pasan cosas de determinaciones y cuando nos damos cuenta el resultado recae en que nada cambió de lo que prometimos quizás hace un año, quizás hace 2 o quizás hace muchos años. Nada cambió. Y al tratar de dar una respuesta clara a esas cosas que nos suceden, lo primero que se nos viene a la mente, tenés razón. Nuestra falta de disciplina fue lo que me llevó a lo que hoy somos. Pero déjame decirte algo, que la realidad es mucho más compleja. La realidad es un poco más profunda si lo pensamos nosotros como creyentes. Pensando en aquellas personas que quizás el Espíritu de Dios vino a morar en nuestros corazones y que también tenemos grandes problemas con nuestras tomas de decisiones, hermanos, necesitamos recordar que la palabra de Dios revela que nosotros mismos liberamos una lucha entre 3 frentes de batallas muy grandes. La palabra de Dios en Efesios, por ejemplo, capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra potestades de las tinieblas en las regiones celestiales. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, habla de que el león, el enemigo, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿saben qué? Hay una más sutil. Y es justamente lo que Gálatas en el versículo 17 nos dice, que los deseos que se generan dentro nuestros son tan profundos. Hablando acerca de la carne y hablando acerca del espíritu. Y es justamente preciso ahí en donde radica parte de las desazones que nos pasan. Es ahí. No está afuera, está muy dentro de nosotros. Hermanos, si por momentos entenderíamos los peligros que podían llegar a causar cuando nosotros le damos el comando a las cosas carnales, si por momentos nosotros podríamos llegar a entender las causas de nuestras desazones cuando nosotros les damos los impulsos quizás a los semáforos en verde, como la carne, querido hermano, nosotros tendríamos que tomar una relación con el Señor un poco más seria, más sincera. Él verdaderamente nos capacitó, y es verdad, Él nos capacitó no para que nosotros seamos derrotados en esta lucha, sino todo lo contrario, para que salgamos fortalecidos en medio de ella. Pero la batalla no se genera fuera del individuo. La batalla está dentro nuestro, está en nuestros corazones. ¿Recuerdan Proverbio 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarden su corazón. Él es el manantial de vida. Más bien blindemos nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Hermanos, la peor lucha que nosotros generamos es una lucha real, es una lucha continua y es una lucha intensa. Y muchos de los que podríamos estar aquí, quizás podrían decir, sí, es verdad. La semana pasada vos sabés que me pasó algo así. Me pasó algo parecido con mi familia, me pasó algo parecido con mi esposa. Tenés razón, el año pasado me pasó... No, hermanos. No es así. La palabra de Dios nos dice que esto no comenzó ni ayer, ni antes de ayer, ni hace un año. Esto empezó cuando los ojos en aquel jardín del Edén, capítulo 3, fueron abiertos, nuestros ojos espirituales empezaron a ser totalmente ciegos. Tan solo cuando fueron abiertos los ojos carnales, la batalla se extinguió a toda la raza humana. Algo dramático pasó allí en el Edén. Algo dramático pasó con esa primera pareja que desobedeció. Me encantó una cita que fijó un autor
Él explicaba de esta manera, dice, la caída afectó tan profundamente a Adán y Eva y por consiguiente a sus descendientes. Nosotros no solamente perdimos la habilidad de conocer a Dios, sino que también perdimos nuestra habilidad de reconocer que perdimos nuestra habilidad. La ceguera espiritual, que se cambió por la perfecta visión que tenía Adán y Eva, nos ha dejado tan ciego que nosotros pensamos que vemos, cuando en realidad seguimos estando ciegos. En el Edén era todo tan perfecto. Capítulo 1, 2, era todo tan perfecto. El fin de la historia comenzó en el capítulo 3. El pecado entró y por ende, a raíz de todo esto, la caída ha traído grandes afecto a nuestra manera de ver. Y es de ahí en donde nosotros hoy podemos ver lo que nos pasa. Somos orgullosos, quizás somos vanagloriosos. Ponle el calificativo que quieras, pero lo tenemos, está en nosotros. Y de manera que Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21, nos quiere dar una fórmula. Nos da la fórmula para triunfar en esta batalla. Y como sabemos que es una batalla continua, y como sabemos que es una batalla feroz, y como sabemos que es una batalla para toda nuestra existencia, hermanos, con mucha más sabiduría, con determinación hay que pelearla, pero en dependencia del Espíritu Santo. Tenemos que pelear esta batalla en dependencia del Espíritu Santo. Los Gálatas, como nosotros mismos, necesitamos entender esta gran realidad. Y por eso Pablo escribió de esta manera. Digo pues, anden en el Espíritu, por el Espíritu, y no cumplan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne son evidentes. La lista: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias. Todas estas cosas, como ya he dicho antes, los que practican no heredarán el reino de Dios. Por eso en esta mañana quiero darte 2 puntos muy interesantes. 2 puntos interesantes. La fórmula para no tropezar y caer, que está en el versículo 16, y la lucha entre lo que nuestra carne anhela hacer y lo que el Espíritu espera que hagamos, desde el 16 al 20. Comenzando por la fórmula. El versículo 16 empieza diciendo, digo pues, anden en el Espíritu. Otras versiones dicen, caminen en el Espíritu. Otras versiones dicen, que creo que es lo más real, vivan en el Espíritu. Digo pues, vivan en el Espíritu, hermanos. ¿Por qué? Porque la única manera en la que un verdadero creyente tiene que caracterizarse es en vivir la libertad que Cristo nos otorgó cuando Él, por medio de su cruz, nos dio esa capacidad de poder vernos hoy como salvados, pero también nos dio al Espíritu para ser controlado. Nos dio al Espíritu para que dentro nuestro nosotros tengamos todo mucho más fácil, mucho más práctico. Ser un comando de parte de Él. A este punto es lo que podemos apoyar con lo que Pablo viene hablando en el capítulo 5. El capítulo 5 en su encabezado dice, para libertad ustedes han sido llamados. Y le da un poco más de fuerza, al capítulo 5, versículo 13, donde dice que el Señor nos ha dado libertad. Pero el gran secreto de esta libertad no puede ser de cualquier manera. No puede ser de cualquier manera. El mensaje que Pablo enfatiza de forma tan fuerte es que el creyente ya no está bajo el dominio de la ley. No está bajo el dominio de la ley. Pero por otro lado, Pablo mismo le advierte a la congregación de Galacia y también nos advierte a nosotros que la libertad no debería ser utilizada de cualquier manera, porque muchos lo pueden tomar para un libertinaje. Muchos lo pueden ocupar para un libertinaje. Hermanos, la verdadera libertad se expresa en obediencia y la verdadera libertad se expresa con amor. Lo que vos y yo hoy somos y lo que hacemos está en un conflicto permanente todos los días de nuestra existencia. Nosotros nos levantamos teniendo esos conflictos emocionales.
nosotros nos acostamos teniendo esos conflictos emocionales. Es una lucha de todos los días. Esta confrontación nunca termina mientras vivamos. Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, ese entredicho que él tiene. ¿Por qué estoy haciendo lo que no tengo que hacer y lo que tengo que hacer no lo puedo hacer? Él llega a la conclusión en el versículo 25 diciendo, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Jesucristo. Él lo puede hacer por medio de Jesucristo. Ahora, el hecho de que Cristo nos ha libertado, nos ha liberado de la ley como un medio de salvación, hermanos, no nos libera de las conductas morales que vos y yo tengamos todos los días. No nos libera de las conductas morales, sino que más bien nos somete a una quizás mucho mayor. ¿Saben cuál es? La ley del amor. La ley del amor. Nosotros, sus hijos, no guardamos esta ley para salvarnos. Todo lo contrario, siendo salvados, la guardamos ahora por amor a Cristo. La guardamos ahora por amor de Cristo. Y ese es el poder que actúa dentro de la vida de cada creyente. Es la nueva naturaleza. Las cosas viejas pasan. Acá son todas hechas nuevas. Por eso Pablo le decía, vivan en el Espíritu. Más bien, un estilo de vida tiene que ser procurado en la vida de cada creyente. Vivan en el Espíritu. Y fíjense el énfasis que Pablo le dice, vivan. Está dando una forma imperativa, es una orden. No le está diciendo, a ver, ¿será que podemos hacer esto? No. Vivan por el Espíritu. Es una orden, es una forma imperativa. Es una acción, lo cual me está obligando a andar por el Espíritu y no a verlo como algo opcional. No podemos. Es como si el apóstol Pablo nos presentara la manera correcta en cómo una persona tiene que caminar, en cómo una persona tiene que andar, no tomar otro atajo. No lo puede. No hay otra opción. Es la única forma en la que un creyente verdadero se tiene que caracterizar. La única garantía, mi querido hermano, para no tropezar y mucho menos para no caer en la carrera es andar por el Espíritu. ¿Hay consecuencias? Claro que sí. Fíjense cómo termina el versículo. La consecuencia de andar en el Espíritu da como resultado esto. No saciaremos los impulsos de la carne. Ese es el resultado. Es un gran beneficio andar por el Espíritu, ¿verdad? Claro que sí. Pero lamentablemente, querido hermano, querido creyente que vos estás hoy aquí, no hay 3 alternativas, hay 2. O andamos en el Espíritu, o vivimos por el Espíritu, o lamentablemente vivimos por la carne. Es una positiva y una negativa. No hay 3, hay 2. O andamos por el Espíritu, o estamos en la carne. O rendimos nuestra voluntad, o somos guiados quizás a esos tropiezos que muchas veces vienen. Y déjame decirte algo, mientras más tropiezos en la vida que nosotros podamos tener, más vas a evidenciar qué fruto vos estás teniendo. Mientras más tropiezos o caídas, porque eso es inevitable. Esto es algo inevitable. Mientras más tropiezos nosotros tengamos en la vida, bueno, ponete vos a pensar, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy parado? Por eso amerita una pregunta, ¿qué significa andar en el Espíritu? ¿Qué es esto de poder andar en el Espíritu? Bueno, andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu implica rendir nuestra mente, implica rendir tu corazón, implica rendir tu voluntad al Espíritu Santo. Todo lo que tenga que ver con lo que vos sentís, todo lo que tenga que ver con la lógica que pienso, los pensamientos, formas de actuar, tienen que tener una persuasión, mi querido hermano, que al actuar algo está pasando en mí. Estoy siendo subordinado por el Espíritu. Y eso, al ser subordinado por el Espíritu, va a traer sus efectos. Todo va a cambiar. Todo empieza a cambiar. De seguro que sí. Porque todo va a ser muy evidente. Tu vocabulario va a empezar a cambiar. Nuestra forma de ver las formas de los demás van a cambiar. La forma de perdonar va a cambiar. La forma de nuestro vocabulario, el respeto, todo lo que tenga que ver con los frutos del Espíritu va a cambiar.
saben que todo esto se traduce a un estilo de vida, a un estilo de vida. Y eso es lo que el Espíritu hace. Y también hay algo muy importante esto, porque a medida que nosotros más nos vamos fortaleciendo en el Espíritu mismo nos da poder para poder someter la carne hasta sofocarla. Entonces vos le decís, ahí nomás, vos no vas a pasar el límite. Vos te vas a quedar ahí. Eso es lo que Pablo justamente le está diciendo al andar por el Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 10, 5, Pablo dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento cautivo, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Hermanos, es nuestra gran responsabilidad poder adaptar su palabra, poder vivir con el uso de esta iluminación tan perfecta, tan hermosa, que Él provee, pero también es bueno que con toda sabiduría vos puedas practicar todo lo que haces. El camino del creyente va a ser lo que tiene que hacer cuando nos decidamos a hacer lo que tenemos que hacer. Esa es la forma perfecta en donde un cristiano y un creyente se tiene que nominar. Y todos de los que estamos acá, según lo que dice Pablo en Romanos 8, Pablo nos recuerda que todos los creyentes son guiados por el Espíritu. Somos guiados por el Espíritu. Ahora, cuando ignoramos esto, nosotros también tendemos a desobedecer. También tendemos a ser personas con una mentalidad caída. Muchas veces nosotros ignoramos la guía del Espíritu. Cuando no andamos en sintonía con el Espíritu, nosotros ignoramos la guía del Espíritu. Es un gran peligro. Ignoramos los impulsos del Espíritu. Ignoramos los frenos del Espíritu. Ignoramos la sabiduría. Ignoramos lo que Él nos quiere advertir. E incluso ignoramos el poder del Espíritu que opera en nuestros corazones. Lo ignoramos. Lo ignoramos. Por eso la única razón, mi querido hermano, por la que un cristiano desobedece es porque no hace lo que tiene que hacer. Es porque no hace lo que tiene que hacer. Si soy sincero conmigo mismo, yo desobedezco porque sé que lo que estoy haciendo está mal. Está mal. Está mal. Algo pasa dentro de mi corazón. Las dos fuerzas vuelven de nuevo. Como decía, amanezco y anochezco con esas fuerzas. Cuando me levanto, tengo esas cosas. Cuando nosotros desobedecemos, algo pasa dentro de nosotros. Algo pasa dentro de nosotros. Entonces los impulsos empiezan a pelear. Y obviamente estoy dando el semáforo en verde a algo. Imagínate por un instante. Plena avenida Pellegrini, Oroño, semáforos intermitentes. Vos en el medio, pasan de todo lado. ¿A cuál dejas pasar? ¿Derecha o izquierda? No lo sé. Pero eso también revela cómo nosotros estamos andando. Si la dejamos a la carne o si la dejamos al Espíritu. No hay opción. Esto es lo mismo que pasa con nosotros. Lo mismo, mi querido hermano. Y esto también amerita entonces a una segunda pregunta. ¿Qué significa andar en la carne? ¿Qué significa? Bueno, andar en la carne es como decirlo que hay muchas formas, ¿no? Una faceta multidimensional, porque afecta, y es verdad, muchos aspectos de nuestras vidas. Se podría decir que andar en la carne es de nuestra naturaleza caída, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque nuestros ADNs no son de nuestro segundo Adán, la salvación es de nuestro segundo Adán, pero nuestro pensamiento está ligado al primer Adán. Entonces nuestra mentalidad siempre va a estar ligada a ese primer Adán. Obviamente que acá tenemos perdón, salvación, todo lo que ustedes desean, quieren, pero nuestros pensamientos están ligados con una mentalidad caída. Por eso muchas veces tenemos desenfrenos,
Tenemos desenfrenos. Ahora, también andar según la carne, como así decirlo, es andar como el mundo anda, como el mundo quiere, en términos de deseos. Estas cosas se enfrentan grandes batallas dentro de nosotros. Por ejemplo, por un lado tenemos que saber cómo piensa el mundo en cuestiones de dinero, en cuestiones de poder, en cuestiones de popularidad, en cuestiones de apariencias externas. Ahora mi pregunta es, ¿qué de esta lista está Dios mismo metido? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿hay algo de Dios en esto? ¿Hay algo de Dios en todo esto? Creo que no. Creo que no. Nada tiene significado. Pero déjame decirte que esas son las luchas que nosotros generamos. Un autor decía, el caminar del creyente, cuando no encontramos nuestro norte espiritual, el 99% de posibilidades es que estamos coqueteando con cosas mundanas. El caminar creyente, el caminar según la carne, es cultivar la amistad con el mundo. Eso es ceder a las influencias que van a debilitar nuestra confianza con nuestro Señor. Es negar nuestro llamado a ser santos y a gozar una comunión con Él. Por esta misma razón, mi hermano, cuando Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 3, le dicen, hermanos, pongan su mirada en las cosas de arriba. Pongan su mirada en las cosas de arriba. No la pongan en la de esta tierra. En esta tierra todo va a pasar. Pongan su mirada en las cosas de arriba, no miren lo terrenal. Ya que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, Él nos hace nueva criatura. Es verdad, pero la lucha no frena. La lucha no va a frenar. Y esto amerita justamente al segundo punto, versículo 17. Vivimos la lucha entre lo que nuestra carne anhela hacer y lo que el Espíritu espera de que nosotros hagamos. Miren el versículo 17. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Hermanos, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un creyente, Él nunca viene como un atrevido. Él nunca viene a robar algo como un ladrón. No, todo lo contrario. Él viene a capacitarnos. Él viene a capacitarnos para que cada uno de nosotros pueda ejercer nuestra voluntad, los deseos que vamos a hacer, las conductas que vamos a tener, conforme a los dictámenes que Dios mismo tiene para con nosotros. Que Dios mismo tiene para con nosotros. De manera que nosotros, en el proceso de nuestra santificación, tenemos todo lo que se requiere para obedecer. Tenemos todo lo que se requiere para obedecer. Porque ahí está, en tu corazón, en el mío, está el Espíritu de Dios. Tenemos todo lo que se requiere para obedecer. Es el Espíritu Santo el que nos guía, es el que nos modela. Pero por otro lado, también tenemos todo lo que se requiere para desobedecer. Tenemos todo lo que se requiere para desobedecer. Y nos referimos a la importancia o al peso de nuestra naturaleza caída. Y estos deseos no son otra cosa que complacernos a nosotros mismos. Complacernos a nosotros mismos, al yo. Por cierto, mi querido hermano, mientras nos dejemos guiar por el Espíritu, seguramente no daremos satisfacciones a esos deseos que muchas veces se levantan como la carne. Pero, hermanos, ¿cuán a menudo una persona no deja que el Espíritu Santo guíe, no? Lo digo por impronta propia. ¿Cuánto queremos que por ahí el Espíritu pase de largo? ¿Cuánto? Y en esas condiciones, dado que el Espíritu persiste, surge un fiero conflicto, dentro del corazón del creyente. Porque son obras, son choques diarios, todos los días. Y sin duda, la carne es nuestro mayor problema. ¿Por qué digo esto? Porque acá hay una respuesta.
La carne no puede ser regenerada, mi querido hermano. La carne no puede ser regenerada como sí el espíritu. La carne no puede ser enseñada a complacer a Dios porque obedece a impulsos. La carne solo puede ser perseguida o negada a sus deseos. La carne solo puede y tiene que ser disciplinada. Lo de adentro contra lo de afuera. Pero también es una respuesta de cómo vos pensás, cómo yo actúo para poder sofocar una u otra. Una u otra. Pablo lo decía en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y no es que Pablo era un golpeador compulsivo, mi querido hermano. No, todo lo contrario. Lo que Pablo estaba diciendo, explicando, es el hecho de que él se capacitaba para ejercitar su dominio propio sobre los impulsos carnales. Y es el mismo Espíritu de Dios que nos ayuda a detener esos pensamientos que muchas veces nos quieren tirar a un abandono espiritual. Nos quieren tirar a un abandono espiritual. Y Pablo no fue el único que escribió en esto. Pedro mismo, en 1 Pedro 2:11, dice, amados, os ruego como a extranjeros y a peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten en el alma. Y acá la palabra combate es muy importante. Hace una gran referencia a una guerra entre dos personas. Una guerra entre dos personas enfrentada. Ahora es preciso que vos te pongas a pensar esa lucha. Esa lucha es terrible. Una lucha terrible. La tenemos diariamente. Pero ponete a pensar en dos adversarios. Cuando vos tenés un adversario con todos los tanques de guerra, última generación, con artillerías, con ejércitos de caballería de todo tipo, y bueno, ahí salimos nosotros, ¿no? Con nuestras armas de calibre muy bajo. Los resultados van a ser muy obvios. Los resultados van a ser inevitables. Mi querido hermano, santifiquemos nuestras emociones antes de que ellas nos sacrifiquen a nosotros. Santifiquemos nuestras emociones antes de que ellas nos sacrifiquen a nosotros. Y esta es una gran realidad en la que inevitablemente luchamos los creyentes. Mientras este cuerpo caído o estos cuerpos caídos, quizás con esa mente de Adán, nosotros tendremos pasiones caídas, es verdad. No obstante, hermanos, la ayuda del Espíritu Santo siempre está acá. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Y cuando llegamos a los versículos 19, 20, 21, Pablo hace una referencia a un par de palabras y hay tres palabras relacionadas con una distorsión a la espiritualidad humana. Él enumera tres: idolatría, hechicería, herejía. Pero lo que más llama la atención es que todas estas prácticas extremas siguen formando parte de la misma lista en donde se coloca, por ejemplo, la enemistad, el pleito, el celo, el enojo, las rivalidades, las disensiones. Y fíjense en el versículo 21, Pablo menciona la envidia como parte de ese grupo. Ahora bien, los pleitos, los enojos, las disensiones están en la misma categoría que la inmoralidad y el desenfreno de la carne. Terrible, ¿no? ¿Verdad, hermanos, que Génesis ha traído consecuencias severas? Ha traído consecuencias severas. Y todo esto se debe a algo, al orgullo humano. Todo esto se debe al orgullo humano. Todos estos pecados tienen su origen al orgullo de una persona. Pero la humildad no genera eso, hermanos. La humildad no genera eso. ¿Por qué digo esto? Es precioso como Pablo los versículos lo termina dándole un tono de respuestas también. Porque partiendo o contrastando tantos los versículos 19, 20, después va a venir los frutos del Espíritu. Presten atención. Miren lo que dice Gálatas 5:20. Pablo menciona, por ejemplo, la ira como una obra de la carne. Es un fruto de la carne. Pero miren, en Gálatas 5:23 nos dice lo opuesto a la ira es mansedumbre. Es un fruto del Espíritu.
Gálatas 5:20 nos habla de división como obra de la carne. Pero ahí, por ejemplo, en otra carta de Efesios, capítulo 4, versículo 3, dice que la unidad es obra del Espíritu. En Gálatas 5:20 nos dice que los pleitos son obras de la carne. Pero en Gálatas 5:22 nos dice, en 5:23, que la paciencia es la que evita los pleitos. En Gálatas 5:20 nos dice que las rivalidades son frutos de la carne. Pero miren qué precioso. Gálatas 5:22 nos dice que la paz es fruto del Espíritu. Todo ahí en Gálatas 20. Otro más dice que la inmoralidad, la sensualidad, las borracheras, las orgías son frutos de la carne. Pero miren esto, Gálatas 5:23 dice que el dominio propio frena todas estas depravaciones. Hermanos, el dominio propio no restringe. Más bien el dominio propio nos ayuda a frenar los deseos de la carne que muchas veces nos quieren esclavizar, que muchas veces no nos permiten vivir la libertad que ya hemos ganado en Cristo Jesús. No nos permiten. Nuestra libertad, hermanos, es generado por el mismo Espíritu que está obrando en nuestros corazones. Así que en esta mañana, mi mensaje era la batalla que pronto acabará. Pero la verdad es que ya se acabó. La verdad es que ya se acabó. ¿Saben cuándo? Jan dijo algo muy importante. Cuando Cristo exclamó, consumado es, la batalla por el pecado terminó por completo. En el presente, hoy, Jesús nos da, Cristo nos da esas armas para poder seguir santificando nuestras vidas y poder resistir al pecado. Él ya nos libró de la culpa del pecado. Pero hermanos, va a llegar un día en que el león de la tribu de Judá va a volver a rugir. Va a volver a rugir. Y todo el mundo lo va a saber. Y ese día, ese momento será tan glorioso, tan hermoso, tan precioso, tan extraordinario, que Cristo va a volver a buscarnos. Cristo va a volver a buscarnos. Hay otra cosa más. La batalla contra la carne finalmente va a terminar. Va a terminar por completo. Amén. Padre, te agradecemos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos guiaste por medio de ella. Ayúdanos a vivir por medio de ella. Que nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de cómo actuamos, sean moldeadas y subordinadas por el Santo Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Señor, sabemos de que nadie de los que estamos aquí tiene una perfección. Vivimos fallando. Pero, Señor, es bueno reconocer que aún mis pecados pasados, aún mis pecados presentes y aún lo que quizás cometa ya fueron consumados en esa cruz. Pero también, Padre, ayúdanos a fortalecernos en vos, a disfrutarte, Señor, cuando nos santificamos, que esto no sea una carga, sino más bien, Padre, que sea un acercamiento como personas que se aman mucho. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti totalmente desnudos, porque vos estás mirando nuestro corazón, no una apariencia. Padre, gracias, porque nos enseñás todos los días que fuera de nosotros, Señor, si vos no estás en nosotros. Te agradecemos, Señor, en esta mañana. Guíanos, que esto no sea simplemente una advertencia. Padre, nos diste la salvación, es el regalo más precioso. Ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre todos los días de nuestras vidas, hasta que vos vengas por nosotros, porque así te esperamos, Señor, gozosos, alegres, felices, como bienaventurados, Señor. Pero en el mientras tanto, Señor, santifícanos para verte más claramente a ti.
Toda la gloria sea a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.